Buenos días, mi nombre es Soledad Castillo, soy abogada de Derechos Humanos y hemos venido con un grupo de veedores internacionales representando a Chile. Tuvimos la oportunidad de estar en las elecciones de Venezuela y nos hemos reunido hoy para presentar una solicitud ante la Cancillería para que se nos escuche nuestras opiniones y nuestra experiencia con haber participado y ser veedores dentro del proceso eleccionario de Venezuela. El proceso de elecciones en Venezuela, del cual fuimos observadores y observadoras, cumplió todos los estándares democráticos, informativos de cualquier proceso de elección en América Latina, el Caribe y también en Chile. Lo que es lamentable es que una construcción de prensa mediática e ideológica pretende mostrar ante el pueblo chileno de que hubo un fraude, que es la versión de un sector de la oposición de la extrema derecha venezolana respecto de la institucionalidad que para estos efectos tiene Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral. Nosotras y nosotros nos hemos dirigido al canciller Van Claveren, lo estamos interpelando a que, como canciller de Chile, reciba a estas chilenas y chilenos que fuimos observadores y veedores de este proceso, para que escuche el gobierno del presidente Boric una opinión antes de tomar una decisión que desde nuestro punto de vista es errónea, de reconocer un candidato que es parte de un fraude como el señor González. Bien, yo soy abogado que desempeña sus labores en el ámbito de los derechos humanos. Políticamente estoy en el espacio del socialismo democrático. Asistí a las elecciones de Venezuela y no pude observar allí un fraude generalizado, como señalan los medios de prensa chilenos. Pude observar que todos los candidatos repartían su propaganda, que hay partidos opositores legalmente constituidos que desempeñan su actividad sin mayores problemas. Es un gobierno de un Estado que va a elecciones periódicas y hay prensa opositora. No reconocí ningún rasgo de una dictadura y yo creo que nuestro gobierno está cometiendo un grave error al atribuirse facultades de calificar elecciones de otro país, porque eso va a habilitar a que esos otros países vengan a calificar las elecciones nuestras. Nuestro presidente y el canciller deberían recordar la doctrina Estrada: las relaciones son entre Estados. Uno no reconoce gobierno, sino que reconoce Estado. Mi nombre es Jorge Calve, presidente de la Unión Bicentenario de los Pueblos. La preocupación mía y de mi organización básicamente se refiere de que el gobierno de Gabriel Boric se ha hecho una opinión a propósito de los contenidos que le ha entregado la ultraderecha venezolana, la derecha chilena, los sectores liberales que hay en el gobierno, pero no considera las opiniones de los veedores chilenos que participaron directamente del evento de elecciones presidenciales, los cuales obviamente tienen una visión integral de lo que pasó allá. En los hechos concretos, el gobierno de Boric se ha puesto a la derecha del gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora no ha manifestado una decisión de reconocer el supuesto triunfo del candidato de ultraderecha González. Esteban Maturana, de los socialistas vallandistas, también como los antecedieron, estuvimos nosotros presenciando el proceso electoral venezolano y podemos dar fe de que esa fue una fiesta democrática en un país que tiene un modelo electoral que es de los más confiables del mundo. Y lamentamos, por supuesto, la postura inmediata del gobierno chileno de desconocer un fraude que ya había sido anunciado con meses de antelación por María Corina Machado, y quien había manifestado a su vez que la única opción que tenían ellos de reconocer el proceso electoral era que fuera ganador Edmundo González. Si no era ganador, era fraude sí o sí. Claramente el gobierno de Gabriel Boric se equivoca, porque evidentemente los que tienen que manifestar si ahí hubo o no hubo fraude son las propias autoridades venezolanas, Consejo Nacional Electoral por una parte, y por otro lado el Tribunal Supremo de Justicia, siendo de destacar que el propio presidente Maduro, pocos horas de este proceso electoral, de los cuestionamientos, concurre al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para presentar los antecedentes, se entregan los actas también al Tribunal Supremo de Justicia, quien citó a todos los candidatos a participar en audiencias por el Tribunal Supremo de Justicia,
Y es un hecho que hay que hacerse cargo, que el único que no estuvo fue precisamente Edmundo González. Nosotros llamamos al gobierno a rectificar su postura y esperamos que el canciller von Cleverer escuche también nuestras opiniones. En todos los países del mundo las autoridades correspondientes leen los resultados. Yo no he visto nunca que estén con un alto de actas sobre la mesa. Lo que ocurre es que si alguno de los intervinientes en ese proceso electoral se siente perjudicado, recurre a la justicia electoral, así es en Chile. Y ahí entonces se ordena traer las actas, los antecedentes, los testigos de un eventual fraude. No podía estar el Consejo Nacional Electoral venezolano con las actas sobre la mesa. Pero ahora hay un proceso de revisión que lo pidió el propio presidente Maduro. En Chile se ha dado mucha difusión a la solicitud de la entrega de las supuestas actas. Detrás de eso hay una manipulación de la realidad respecto al sistema venezolano. Reciben la información más bien los encargados electorales de forma simultánea en los momentos que está ocurriendo. El sistema que se realiza en Chile, obviamente hay actas donde el vocal firma, el recuento de votos, todo eso. Esa situación no existe en Venezuela, ¿ya? Porque el sistema es electrónico y en el momento que la gente está votando, en este mismo momento, los encargados electorales están recibiendo la información en tiempo real. Ahora, lo que ha hecho el gobierno, además, a solicitud precisamente del presidente Maduro, es que el recuento total del sistema electrónico sea entregado en su totalidad y tiene que tener plena coherencia con la papeleta que están en la urna. Y ese proceso se está desarrollando y lo más probable que no tenga ningún tipo de dificultad de demostrar la limpieza de la elección. Sí. Mira, yo quería complementar con una última reflexión. Venezuela tiene un órgano que es un poder autónomo del Estado que es está establecido en su propia constitución, que se llama Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo Nacional Electoral el encargado de sistematizar, recepcionar los votos a través de un sistema electrónico que tiene además un sistema de resguardo, etcétera, y de entregar los resultados, que es lo que hizo en las elecciones en la noche del 28 de julio, en las elecciones presidenciales, ¿no? Y además incluso fue objeto de un hackeo y de un ataque cibernético para intentar ralentizar, ¿no?, la entrega de los cómputos. Pero, ¿dónde está el tema de fondo? Desde mi punto de vista, en una observación electoral, que es el órgano de ese país autónomo y soberano el que tenía esa facultad de entregar los recuentos definitivamente de esas elecciones. Y uno puede creer o no creer, puede que no le guste o no le guste la institucionalidad de otro país, pero lo que importa para los chilenos, desde nuestro punto de vista, es si creemos en la autodeterminación, en la soberanía de las instituciones de cada país, así como nosotras reclamamos y nosotros que nadie se entrometa en nuestros asuntos internos que están establecidos, y por último es un debate entre nosotros. Si tenemos un desacuerdo sobre la Constitución, sobre otro, nosotros y nosotras pensamos que lo mismo debe aplicarse al caso de Venezuela. Por tanto, las opiniones del presidente de Chile en nombre de todos los chilenos son temerarias, porque él desconoce un principio básico en las relaciones internacionales, que es el respeto a la soberanía y la autodeterminación de otro Estado, de la misma manera que él es garante y defiende la autodeterminación y la soberanía de nuestro Estado. Pero hay una última reflexión que quería compartir. La verdad es que el triunfo, y esto es político, como opinión, el triunfo de Nicolás Maduro Moro también es un triunfo que es parte, ¿no?, de un proceso donde hay, por los últimos 25 años, la construcción de una mayoría que no solamente se expresa en las urnas, sino también en las instituciones, sino también en las movilizaciones sociales, etc. Por lo tanto, cuando uno escucha argumentos acá de que se trató de un fraude, sin que se conozca esa realidad, pero sin que se valore también o se respete, ¿no?, que hay una mayoría popular en ese país que está por una revolución que se llama Revolución Bolivariana, con una orientación socialista, que a uno le guste o no le guste, ¿no? Es una decisión soberana de las y los venezolanos.
Y por tanto lo que nosotros fuimos a hacer, más allá de nuestras propias opiniones y miradas ideológicas, fuimos a acompañar un proceso, ¿no?, desde el punto de vista de sus propios procedimientos, y lo que vimos es objetivamente lo que estamos expresando y lo que queremos que nos escuche de manera no ideológica, ex ante, con opiniones previas y cargadas, el propio canciller de Chile, porque tenemos el derecho como chilenas y chilenos a ser escuchados por quienes representan al Estado chileno en las relaciones internacionales, que en este caso es el gobierno del presidente Gabriel Boric.